Hola, hola, Dios bendiga. Doy gracias a Dios por este momento porque me olvidé mi vaso de agua. La verdad es que esto lo digamos yo sin filtro. Me llamaron algunos hermanos con respecto al tema que había compartido de las variables y un hermano me compartió un pensamiento que yo había hablado sobre la adoración o las variables con respecto a los cantantes y mi opinión. Entonces yo quise ser claro con él y quiero continuar un poquito el mismo tema, aclarar que yo no estoy en contra de la adoración. En realidad, eh, estoy en contra del comercio que se hizo en esa generación que se levantó Marcos Witt, Marcos Barriento. Aunque Marcos Barriento ahora, hace poquito, escribió sobre la corrupción o sobre el dinero que surgió, el comercio que surgió en las canciones. Marcos Witt firmó un contrato con Sony Music, así que ya no era solamente orar para que Dios le diera una alabanza, sino que ahora tenía que, Sony le exigió, no sé, en ese tiempo si era 2 o 3 caseos CD por mes, así que ahora ya no tenía tiempo Marcos Witt de ponerse a orar, Señor, dame alabanza para tu pueblo, nada, nada de eso. Ahora tenía que llenar un contrato para no ser demandado por la compañía Sony Music. Y Marcos Witt eh, abrió una puerta y la mayoría de los cantantes firmaron contrato con Sony. Así que la mayoría de los cantantes cristianos se hicieron de una buena posición económica a través de las canciones. La variable, lo que tenía que haber sido natural o espiritual, se transformó en variable. Cambió, se mudó, se transformó. Una variable de lo que era original, de lo que era puro. Yo hace poco estuve compartiendo cuando uno ahora busca a Dios y cuando uno adora, Dios te busca. Eso fue lo que dijo Jesucristo, eso no es mío, no puedo escribir un mensajito abajo que diga no tengo derecho de autor. Jesucristo lo dijo, mi Padre busca adoradores que le adoren en el Espíritu. Y en verdad yo le digo a la gente que adorar en el Espíritu es adorar en lenguas espirituales. Aunque la mayoría no están a favor de esa idea o están en contra, pero a mí no me interesa lo que diga la mayoría. Yo no soy una persona que se mueve a través de un movimiento de inercia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Dios tu nombre, gloria! ¿Me entiende? Todo el mundo se mueve a través de la inercia. Todo el mundo se para, yo también me paro. Todo el mundo se sienta, yo también me siento. Eso se llama inercia. Y entonces yo compartía con el hermano que yo no estoy en contra de la adoración. No estoy en contra de eso, sí estoy en contra de las canciones. Gracias a Dios se está terminando Marcos Witt. Dentro de 5 años, 10 años ya no va a desaparecer, va a ser historia. ¿Por qué? Porque él se jactaba, se reía junto con los cantantes que decía los himnos viejitos, los viejitos, los viejos. Él también se transformó en un viejo que no reconoció su pecado de homosexualidad y por eso cayó. En cambio, uno de los más grandes predicadores, ídolo mío, Jimmy Swaggart, reconoció su pecado
y todavía sigue en el ministerio y su ministerio va a seguir por varios años más. El secreto del pecado en sí no es el pecado, sino reconocer el pecado. La Biblia lo dice, el que reconoce y se aparta alcanza misericordia. Marcos Witt jamás reconoció su pecado. Ahora Marcos Barrientos está reconociendo que se usó la alabanza para transformarla en canción para que sea algo redituable económicamente. Entonces pierde la esencia y se transforma en una variable. Le dije a mi amigo que yo no estoy en contra, jamás podría yo estar en contra de algo que Dios busca. ¿Quién es el hombre o quién soy yo para ponerme en contra de la adoración? La adoración no es cántico. La adoración no se toca con guitarra. No se toca con un órgano ni con un piano. El que diga que sí está totalmente equivocado, miente. La adoración es un sistema de vida. Es una forma de vida. Tú puedes ser una persona que no tengas el tono para cantar, como yo. Yo canto solo, canto cuando me baño para que nadie me escuche. La adoración no tiene nada que ver con el cántico. Absolutamente, negativamente, la adoración tiene que ver con el cántico. La adoración es una forma de vida. Le comentaba hoy a mi amigo Esteban, desde que tú te levantas y pones los pies sobre el piso de tu cuarto, comienza la adoración. Cuando vas caminando, vas adorando, estás en el trabajo, no importa la circunstancia que te sucede, no importa el problema, Esteban. No, pero tú tienes una adoración en tu alma. La adoración no nace de los labios, la adoración viene de adentro, del espíritu. Como dice Tesalonicense, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Espíritu, alma y cuerpo. No dice la Biblia cuerpo, alma y espíritu. Esa es la variante. Por eso los de la sana doctrina miran lo de afuera y juzgan lo de adentro. Esas son variantes que ellos tienen para esconderse, para guardar sus frustraciones, para guardar su triste vida. Usan las variables de cuerpo, alma y espíritu. Son dignos de conmiseración. Pero en algún momento vamos a tocar ese tema. Ahora estamos hablando de otro. Entonces le digo a mi amigo Esteban que la adoración no tiene nada que ver con las canciones. Absolutamente nada que ver. Lucifer fue creado en su creación primaria. Fue creado bajo una fuente o bajo una dimensión de adoración. Desde que se puso el primer granito de arena, por decir así, o de tierra, Lucifer fue creado en la adoración y los instrumentos eran tocados, fueron creados para él, mientras lo estaban creando, mientras lo estaban formando a Lucifer, se tocaron un instrumento, quiere decir que la esencia de él era la adoración. Por eso él cuando estaba frente de Dios y él adoraba en la verdadera espíritu de la adoración, el corazón de Dios se enternecía. No existe nada mayor que la adoración espiritual, la adoración celestial. Cuando él cae, ese estado de adoración, esa dimensión de adoración, Dios se lo dio a la iglesia. Por eso Lucifer, de una forma y de otra, manda miles y miles de seres espirituales de maldad, de demonios, de espíritu inmundo, para que quiten la adoración de tus labios. Por eso el apóstol Pablo estaba en la cárcel, atado con cadenas de pies y manos a la medianoche, y agarra y habla con Sila y le dice, vamos a adorar. Cantaban himnos al Señor, pero la adoración nació en su espíritu. Por la boca escucharon un cántico y la presencia de Dios
en la presencia de Dios, Dios nos soportó. Dios nos mandó un ángel como a Pedro. Pedro era a la misma hora, a la medianoche durmiendo. Se había desnudado, el tipo estaba desnudo. El ángel vino, lo movió, le dijo, despiértate dormilón como a Jonás. Vístete, ponte la zapatilla, le dijo el ángel, ponte tu capa. Quiere decir que el tipo creía que la cárcel era un hotel de 5 estrellas. En cambio, Pablo, cuando estaba en la cárcel a la medianoche, estaba adorando. Y Dios no mandó un ángel. Dios no le mandó un ángel. Cuando hay una verdadera adoración, es imposible que Dios mande un ángel. Dios no mandó un serafín o un querubín. Dios no mandó un ser espiritual. Dice que Dios mandó un terremoto. Escuchate. A Pablo Dios le mandó un terremoto. Sacudió el cimiento de la cárcel. Se partió la cárcel. Las cadenas de todo cayeron. Las puertas se abrieron. Hello. Imagínate lo que es el poder de la alabanza. No tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que es la verdadera alabanza, lo que es la verdadera adoración, ni siquiera. ¿Por qué? Porque la teología, las sanas doctrinas, lo único que tienen para predicar es eso, lo visible, lo palpable, porque no tienen otro tema más para hablar que no sea eso, falda, pollera, pintura, no tienen más nada, alhaja. Pantalla, le dicen en Puerto Rico, no hay más nada. No tiene, no existe para ello nada. El Dios de ellos está representado por la justicia, la ira, el castigo, el infierno, los golpes. Ese es el evangelio de ellos. Pero el evangelio que yo creo no tiene nada que ver. Yo digo a los hermanos, lo que murió en la cruz de Calvario no fue la justicia. Lo que murió en la cruz de Calvario no fue la santidad, ni la transformación, ni la consagración. No, lo que murió en la cruz de Calvario fue un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue doctrinas de santificación. Por eso el evangelio de estas personas no tiene nada más que hablar que la justicia, la ira, el enojo, el castigo, el infierno, los demonios. Le compartí a mi amigo Esteban sobre cuál es la verdadera adoración. El enemigo tiembla. No, en una iglesia que hay verdadera adoración, no puede existir ni siquiera un demonio. Hello. Ojalá que usted me pueda estar escuchando. Cuando en una congregación hay una verdadera adoración, no hay demonio. Escucha. Tú no quieres que haya demonio. Encuentra el espíritu de la adoración y la iglesia va a cambiar. Hello. ¿Por qué? Porque todo lo que no es adoración es variante. Es cántico, remolineando, banderita, trompetita y cuánta basura del mundo. Hello. Porque queremos ahora congraciarnos, que creamos variantes, como que eso entretiene a la gente, pero desagrada a Dios. A Dios lo único que le agrada es lo que está escrito acá, en la Biblia. O haces tú lo que dice acá, o haces lo que te viene en gana. Casi digo una mala palabra. Hello. Lo que no depende de la mano de Dios, lo que no depende de la boca de Dios es variante, creada. Yo le decía a mi amigo Esteban que el problema no nació con Adán. No, el problema nació allá arriba. Quiere decir que el problema nació allá en la eternidad, con un ser llamado Lucifer que cumplía una función. Esos son los cantantes que cumplían una función, pero después ya querían más. Marcos Witt quería más dinero. Todos los cantantes ya querían dinero, ¿ves? Ya no se conformaban con esa posición que tenía. Lucifer ya no quería la posición que tenía. No, quería más y más y más, como todos. Por eso desaparecieron. Ahora están quedando 2 o 3 y ya van a desaparecer. En unos años nadie se va a acordar. ¿Pero por qué? Porque en la sabiduría de Dios, la obra es de Él, la iglesia de Él. Entonces ahora se están levantando
en varias naciones, grupos que nadie conoce, hay hermanitos que nadie conoce, hay hermanos que eran menospreciados, hay hermanos que eran dejados de lado aún por los pastores. Los pastores prefieren invitar a un rapero convertido y no usar un hermanito de la iglesia para adorar a Dios. Hello, Vico Sid, el gran adorador. Una hermanita, yo estaba en una iglesia hace unos años, había un padre predicando, un pastor, y ella le dice al papá, cuando él contaba que un día estaban cenando y la hija no estaba comiendo callada, y el padre le preguntó: hija, ¿qué te sucede? No, nada, papá, está todo bien. No, hija, yo te veo, tu rostro está desfigurado, está cambiado. ¿Qué sucede? No, papá, porque tú haces predicar o haces cantar a los muchachos que salieron de la droga, a las chicas que salieron de la droga, de la prostitución, que fueron violadas, que fueron ultrajadas. Sí, hija, porque pasaron por una experiencia. Está bien, papi, y yo soy virgen, pa. A mí nadie me violó, pa. Yo no me drogué. A mí no me dejás cantar. Yo no canto para vos, pa. Cuando yo estaba ahí, mira, ahora me recuerdo y me conmueve. Los pastores, vos tenés que ser un drogadicto lleno de tatuajes. Hello, loco, ¿qué pasa, loco? ¡Andá, subí, loco, subí! Entonces, para que los pastores lo suban. Y los muchachitos de la iglesia, los que nacieron ahí, pastores, hello. Entonces le dijo la hija: papi, yo me tengo que ir al mundo, me tengo que drogar, me tengo que hacer tatuajes, me tienen que violar, me tengo que prostituir para que vos, papi, vos me des la oportunidad para que yo pueda cantar. El pastor lloraba, la iglesia, te juro que era un mar de lágrimas y moquito. Entonces ese padre le dijo a los líderes que estaban ahí, había varios pastores, que tengamos cuidado con lo que decimos, porque no todos somos iguales. No todos tenemos que ser violados, ni ultrajados, ni asesinos, ni drogadictos, no. Tampoco estoy diciendo que Dios no puede usar a los hermanos que han caído en abuso, en violación, en la cárcel, que se han drogado. Está bien, Dios los ama como a nosotros y los usa. Pero también tenemos que ver los jóvenes de la iglesia, los niños, que no pasaron por esa experiencia. Y no tienen que pasar, tenemos que cuidarlo de eso. Porque si no, estamos creando una variante. Tiene que ser uno de esos para que le demos oportunidades. ¡Hello! Todo comenzó arriba con Lucifer. Cuando él no se conformó con ser lo que era, creó variantes. Subiré, me sentaré, seré como Dios, ¿ve? Cuando yo no sé por qué, diablo. Yo no sé por qué demonios lo hacen subir a los cantantes arriba de la iglesia para que canten. ¿Quién le dijo a los pastores que tienen que subir a los músicos? Hello, muéstrame en la Biblia, pastor. Pastor, muéstramelo en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que poner a los cantantes arriba del altar? Siendo al del altar no tiene que subir nadie, solo el que predica. Cosa que si sube un predicador, que Dios pueda caer fuego y matarlo. Los cantantes no tienen que ir arriba, tienen que ir a los costados. Si el culto no es de ellos, la alabanza no es para ellos. A veces hay cultos que los cantantes terminan de cantar y se van afuera, están a los besos, tocando a las nenitas. Y a veces cuando el predicador quiere llamar, tiene que llamarlo de afuera. Hello, pastores. ¿Quién te dijo a vos que en la Biblia dice que tenés que subir a los músicos? ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que vos no tenés. Tienen ruido de lata, tienen ruido de tambores, no es nada. Imagínate si fuera tan importante. ¿Por qué no leen la Biblia, pastor, líderes? Hello, ministro. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Qué pasó en el templo que edificó Salomón? No dejó entrar a nadie, ni a los sacerdotes, ni a los músicos, a nadie. Cuando está la gloria de Dios en la iglesia, pastor,
Lo que pasa es que vos no leés la Biblia, buscás variantes, buscás métodos, buscás formas para entretener a los muchachos, porque hay una sola forma en la Biblia para no solamente entretenerlos en la iglesia, para que sean llenos del Espíritu Santo, pastor. Hello. Lo demás que vos buscás, que vos formás, el grupito de danza, de bandera, de cinta y cuanta basura del diablo, esas son variantes. No es lo original, lo real, lo que Dios pide. No es lo que Dios pide. Entonces creamos variantes. Lucifer creó las primeras variantes. Por eso el mismo sistema de corrupción que se gestó volvió a bajar y le dijo a Eva, no van a morir. Creó una variante. No, ustedes no se mueren, ¿ve? La variante de la vida. Si ustedes hacen eso, no se mueren. Si ustedes prueban la fruta, no se mueren. Es una variante como de lo de la sana doctrina. No tenés que hacer eso aunque te morís. No tenés que hacer aquello. No tenés que hacer... No, porque lo único que presenta son variantes. No lo original. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Eso es lo original. Las variantes es hablarle de la condenación, hablarle del infierno. Pero ¿por qué voy a usar variantes? ¿Por qué no hablo solamente? ¿Por qué no se llenan del Espíritu los jóvenes? ¿Por qué no hacer reuniones de jóvenes? Buscar gente del Espíritu Santo, que sean tan llenos del Espíritu Santo, que no tengan más nada de deseos. Esas son variantes. Hay gente linda acá mirando. Hay una hermana de allá de Mercedes, una familia amada. Entonces, en esta hora quiero cerrar un poco el tema de las variantes con respecto a las variantes del Evangelio. Quiero hablar sobre las variantes, las variables del Evangelio. Voy a decir, ¿cómo el Evangelio tiene variantes? Sí, lamentablemente sí, porque me condicionan el mensaje de Jesucristo para ser salvo. Las variantes de la teología, las variantes de la sana doctrina, que no tienen nada que ver con el Evangelio. No tienen nada que ver con el Evangelio. Lo que murió en la cruz del Calvario, yo lo digo, lo repito y lo voy a gritar, lo que murió en la cruz del Calvario no fue la sana doctrina. Lo que murió en la cruz del Calvario no fue la santificación. Lo que murió en la cruz del Calvario no fue... Mira, lo único que murió en la cruz del Calvario fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que murió en la cruz del Calvario. Hello. Dice la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice ir por todo el mundo y predicar santidad. No dice ir por todo el mundo y predicar santificación y consagración. No dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero no conocen el Evangelio, porque conocen las variantes del Evangelio. Hello. Tuve que buscar un contexto. Tengo mucha alergia, no vaya a creer que estoy sonándome y al rato me paso por la cara porque me estoy embardonando. Tuve que buscar un contexto para poder compartirlo en esta noche. Tuve que buscar un precedente que no sea una variable para hablar sobre el Evangelio de Jesucristo. Para hablar sobre la salvación necesité buscar un precedente, algo que me respalde y no una idea solamente o un concepto. No, y menos una variable, mucho menos eso. Entonces hay un hecho en la Biblia. ¿Cuál es? El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz rompió con todos los paradigmas. El ladrón de la cruz rompió con todas las variables de los evangelios.
Para ser salvo, punto 1, punto 2 y punto 3. Para llenarte del Espíritu, punto 1, punto 2, punto 3. Para ser santo, punto 1, punto 2, punto 3. Para pertenecer al arrebatamiento de la iglesia, punto 1, punto 2, punto 3, punto 10. Para estar preparado para su venida, punto 1, punto 2, punto 3. Entonces yo busqué y lo único que me pude agarrar fue del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no tiene variantes, ni una sola variante. Tiene una sola realidad. Hay una sola, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. No puede haber acepción de personas en cuanto a la salvación, porque ese iba a ser el modelo de la salvación. Todo lo que hiciera Jesús, todo lo que hizo Él, cada milagro, cada acontecimiento en los evangelios, en los hechos, cada uno de ellos iba a marcar una experiencia espiritual, una realidad espiritual, no una variante, no algo parecido, no algo que podría ser, no algo que tal vez, no. El evangelio de Jesucristo no es una variante, no es. El ladrón de la cruz no se bautizó. Hello. El ladrón de la cruz no se bautizó, así que el bautismo, así que el bautismo no es necesario para la salvación, es solamente el cumplimiento de una ordenanza. Eso fue lo que dijo Jesús, y así que todo el mundo agarra eso. Cuando viene y Juan no lo quería bautizar y Jesús le dijo, deja para que cumplamos toda, ¿qué? Toda justicia. La justicia la cumplió Jesús, yo no puedo cumplir justicia. Hello. ¿Por qué? Porque cuando Él iba a resucitar y resucitó, yo soy la justicia de Dios en Cristo. No porque yo la cumpliera, sino porque Cristo la cumplió en el lugar mío. Hello. Él murió y no se quedó en la muerte, no se quedó allá abajo, como está Moisés, como está David, como está Buda, como está todos ellos. Todavía están ahí, María todavía está ahí, los discípulos todavía están ahí. Jesucristo sí murió, pero la diferencia con Él es que se levantó, resucitó. Ahora Él me hace a mí y a cada miembro del cuerpo la justicia de Dios en Cristo. Mis hijos y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Escríbelo en un papel. Escríbelo en un papel y pon, mis hijos y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Mis hijos y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque Él la cumplió. Él pagó el precio. Él se ofreció en sacrificio. Él cumplió la ley. Entonces el ladrón de la cruz no se bautizó. Es la primera. Es la primera, el ladrón de la cruz. ¿Por qué no agarra y abre tu Biblia y empieza, haz un estudio de todo lo que te enseñaron a ti para ser salvo? Y tú te vas a dar cuenta que toda esa bolsa de variables para ser salvo, de variables para ser santo, de variables para ser santificado, el ladrón de la cruz no cumplió ni una. No se bautizó. No fue miembro de la iglesia. Hello. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Él no fue miembro. Porque si hubiera sido necesario, Jesús le hubiera dicho, mira, al ladrón de la cruz, ve, acéptame, bautízate, sé miembro de la iglesia y luego ven, sube a la cruz y muere y yo te salvo. No le dijo eso, porque si no hubiera sido una variable. El ladrón de la cruz no se congregó en ningún lado, ninguna iglesia. Entonces quiere decir que el congregarte no tiene nada que ver. ¿No es así? El ladrón de la cruz no se congregó, no se bautizó. Hello, no habló en lengua. Hello. El ladrón de la cruz no se llenó del Espíritu. El ladrón de la cruz no cantó corito ni himno.
Acá viene lo más picante. No ofrendó, no diezmó. El ladrón de la cruz no diezmó. Los ladrones no entrarán en el reino del cielo. Decile a tu pastor que la Biblia dice que el ladrón de la cruz no diezmó ni ofrendó. Y se salvó. Todo el mundo está hablando de los diezmos. Los diezmos son de la gracia y pertenecen ahora. Mentira, es una variable. Para sacar plata, para que tengas el mejor auto, pastor, apóstol, profeta. Si querés tener un buen auto y una buena casa, ponete a trabajar, desgraciado. Pero si vas a una iglesia a profetizar y a predicar y a dar enseñanza y a levantar ofrenda, eso es una variable. El ladrón de la cruz no diezmó. Hello. El ladrón de la cruz no dio una ofrendita. Hey. No dio una ofrenda. El ladrón de la cruz no cantó, no perteneció al coro de la iglesia, no iba martes, jueves, viernes, sábado y domingo. El ladrón de la cruz no se reunió. Pero Jesús le dijo, hoy estará conmigo, hoy. Ay, Dios mío, qué suerte que tuvo ese tipo y yo todavía tengo que estar acá en este mundo cumpliendo todas esas variables para irse al cielo, punto 1, punto 2 y punto 3. Para ser salvo, punto 1, punto 2 y punto 3. Hay algo que está mal con todo lo que se nos enseñó. Se cargó tanto a la iglesia en el milenio pasado y ahora se sigue cargando. Tanto de mandamientos y de ordenanza y de estatuto y de esto y de método, pero no son más que variables. Porque el ladrón de la cruz no cumplió ninguna de esas variables. Solamente dijo una cosa: acuérdate de mí, teneme presente, yo quiero ser parte de tus pensamientos, Jesús. Jesús lo miró y le dijo, hoy estará conmigo, papi, hoy estará conmigo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor nos diga, hoy vas a estar conmigo, hoy vas a estar conmigo? ¿Sabes lo que es eso? Y estos predicadores de la sana doctrina mandan al infierno a todo el mundo, desgraciado. Ojalá que vos cayeras en el infierno o que tuvieras un sueño que te veas sumergido en el infierno para que te despiertes y no prediques más esa basura. Hace muchos años, yo tenía un líder de jóvenes. Hoy es un pastor acá en la ciudad donde vivo. Un maestro. Se llama Guzmán Correa da Silva. Guzmán Correa da Silva. Y él era el líder de los jóvenes y un día nos juntó a todos los jóvenes y enseñó una palabra que hoy es una realidad para mí. Bueno, puso en un pizarrón dos palabras: temor por amor o amor por temor. Le amo, por eso temo, o le temo, por eso le amo. Hay una ley que dice que el orden de los factores no altera el producto. Sí lo altera, sí lo altera. ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Le amo, por eso le sirvo, o le sirvo, por eso le amo? ¿Le amo, por eso le temo, o le temo, por eso le amo? ¿Tus hijos te temen, por eso te aman, o te aman, por eso te temen? Hello. Fue una de las clases que hasta el día de hoy no me puedo olvidar. Enseñan un evangelio lleno de leyes. Encima que venimos del mundo, de la droga, del alcohol, de la homosexualidad, del castigo, de la ira, del maltrato, del abuso, del sentimiento de culpa. Llegamos a una iglesia que lo único que tiene para enseñar es ley, castigo, la ira, el infierno, los demonios, en vez de enseñar el amor de Dios, el cielo, a Jesús,
En vez de hablar de Jesús, hablan más del diablo que de Jesús. De la vida eterna, no de la condenación. Hello. Enseñan variables. Enseñan temor por amor, no enseñan amor por temor. No lo enseñan porque no lo conocen. Esa es una variable. Le quitan al evangelio la verdadera esencia. ¿Por qué no haces tú un estudio del ladrón de la cruz y estudia lo que él no hizo que nosotros hacemos para ser salvos? Y te va a llevar una sorpresa. Hay una lista enorme, pero no me quiero detener en eso. ¿Cómo puede ser que se enseñe en las iglesias de Jesucristo? Pero quiero decirte algo para que te quede bien en claro. Para que te quede bien en claro. Él va a levantar una nueva iglesia. Y el 90% de las iglesias van a estar en contra de esa nueva iglesia que se va a levantar. Esa iglesia no va a predicar variable. Esa iglesia va a predicar el verdadero evangelio. Que no tiene nada que ver con las canciones, ni con diezmos, ni con ofrendas. Nada que ver con eso. Hello. Estuve en Puerto Rico cuando vivía allá. Un hermano me llevó a escuchar a un maestro. Y cuando terminó el culto me dice, vamos a casa, vamos a comer algo. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué? Sí, me dice, ¿no levantan ofrenda acá? No, me dijo. ¿Y cómo hacen? Me dice, mirá en la puerta de la iglesia. Miré, había en cada lado de la puerta había unas cajas con un agujero. Me dijo, ahí cada hermano echa. Pero no podés echar sobre, no podés echar el nombre, vos echás si querés. Acá nosotros predicamos. Nadie levanta nada, nadie habla de plata. Y yo dije, esta iglesia hay que sacarle foto. La primera vez en el mundo entero que yo me admiro que haya una iglesia que no se levanta ofrenda. Hello. Y usted diría, ¿y cómo se mantiene? Hello, si la obra es de Dios, que la mantenga Dios. Pero si tenés que pedir, entonces ya no es la obra de Dios. ¿O vos crees que a Dios no puede hacer aparecer dinero? ¿O sí? ¿O no? Pero ya cuando empiezan a pedir, es porque ya no le está alcanzando la plata. Por eso piden en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo que levantemos una ofrenda. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Hay hermanitos que dicen, tengo que hacer un viaje. Necesito ofrenda. Y no lo haga, porque si no tiene plata, ¿por qué va a viajar? Dios me dijo, bueno, el que dice también respalda. Hasta que Dios no te dé la plata, no viaje nada, cabezón. No usé el nombre de Dios en vano. No usé variable. O no será que no te está mandando nada, sino que vos, por hacerte figurar que Dios te está mandando, es porque está pidiendo. Hay pastores que viven pidiendo para agrandar la iglesia, como un pastor que está acá, que dije, que quiere poner un ascensor para que las viejitas suban. No, deja a la vieja abajo, no ponga ascensor. ¿Qué iglesia está manteniendo a las viudas? ¿Qué iglesia tiene un hogar de huérfanos? ¿Qué iglesia tiene centro de rehabilitación? Ninguna. Porque quieren tener la iglesia más grande, la iglesia más grande, la iglesia más grande. Mientras a los viejitos que los mantenga el gobierno. Hello. Esas son variables. Predicamos salvación, pero cuando están enfermos los mandamos a los hospitales. Hello. Predicamos salvación, pero cuando están deprimidos que vayan al psicólogo. Hello. Predicamos bendición, predicamos diezmo, traigan los diezmos y las ofrendas, pero cuando hay pobres en la iglesia, lo mandamos que el gobierno los mantenga. ¿Por qué? Porque el pastor se queda con toda la plata. ¡Che! Es una variable. Él pide plata para agrandar la iglesia, pero no pide plata para mantener a las viudas, a los huérfanos. No pide plata para eso. No hay un centro de rehabilitación. Hay iglesias que le dan de comer una vez por semana y los otros 6 días, ¿quién le da de comer? ¡Ey! Los pastores tienen que andar de vacaciones
allá en Estados Unidos, donde yo vivía, en Baltimore, Maryland. Hay pastores que tenían como 3 vacaciones. La primera vacación era el pastor con toda la familia. Hello, hello. La segunda vacación era el pastor con su esposa. Hello, la segunda. Y la primera era el pastor solo porque tenía que buscar a Dios 3 veces de vacaciones, ese desgraciado. Variables. En el nombre de Dios. Y uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El ladrón de la cruz no dio diezmo. El ladrón de la cruz no dio ofrenda. El ladrón de la cruz no ayunó. Hello, hay que ayunar, hay que ayunar. Viven orando y ayunando para no pecar. Pero el ladrón de la cruz no oró ni ayunó, hermanito, pastor. Y se lo llevó el Señor al tercer cielo. Y nosotros, ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir orando, ofrendando, diezmando, cantando, congregándonos para ser salvos, para volar en las nubes? Variables que se enseñan, y para colmo que hay gente que las cree. Es algo antibíblico, voy a decírtelo claro, es algo antibíblico. Todo eso que se creó para la salvación es algo antibíblico. ¿Cuál es lo original? El que cree en él, eso es lo que dice. El ladrón de la cruz solamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que dijo. El que confiesa el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. El que confiesa el nombre del Señor será salvo. Porque no se puede llamar Señor, Señor. Hello. Todo lo demás que se ha enseñado son variables. Todo lo que se ha enseñado son por las dudas. ¿Cuánto habrá más que se ha enseñado y se va a seguir enseñando como mandamiento de la salvación? El ladrón de la cruz fue salvo, no diezmó, no ofrendó, no se bautizó, no fue lleno del Espíritu, no, nada, absolutamente nada de lo que se enseña ahora. Vos para ser salvo tenés que orar. Vos para ser salvo tenés que ayunar. Tenés que consagrarte. Tenés que dejar de pecar. Tenés que hacer esto. Tenés que hacer aquello. Una escala de número enorme. Del cielo a la tierra para ser salvo. El ladrón de la cruz no hizo nada de eso. Por eso todo lo que hoy se está enseñando y se enseñó y se va a enseñar son nada más que variables. Variables. Los hermanos cargan el peso de las variables. No puedo ir al cine, es pecado. No puedo ir a la playa, se muestran las carnes. Es pecado. Hay pastores que prohíben a los hermanos ir a visitar a los familiares. Es pecado. ¿Y a dónde va a brillar la luz si no es en las tinieblas? Hello. Todo es pecado. Todo es pecado. Y el ladrón de la cruz, ¿qué pasó con él? Pastor, ¿qué es lo que está enseñando en tu iglesia? Está enseñando a la gente a ser salvo. Entonces el sacrificio de la cruz, Jesús no te salvó. Porque si vos estás enseñándole a la gente para que sea salva, quiere decir que vos tampoco sos salvo. Quiere decir que Jesús en la cruz del Calvario no te salvó. Quiere decir que en vano fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque las variables ahora tienen más poder que la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es un cambio de vida. Eso es todo. Si tú dejas que Él entre, cuando entre, Él cambia. El Espíritu Santo adentro tuyo, esperanza de gloria. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti, te cambia todo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Él en la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, vos no vas a saber en qué momento dejaste de mentir.
Estábamos en México pastoreando y un hermano me preguntó, hermano, yo quiero bautizarme, pero tengo pecado. Miento, yo le digo, si el bautismo es para los pecadores, ahora hacen curso para bautizarse. Ay Dios, qué tontería, qué porquería de evangelio se está enseñando. Imagínate a Juan el Bautista, ¿cuántos se quieren bautizar? Hagan fila porque tengo que darle un curso de 1 año para que se bautice. ¡1 año! Para bautizarlo. Si el bautismo es para los pecadores. Y los hermanitos van a los cursos. Y los pastores, unos pecadores, unos adúlteros. Le digo, tenés que bautizarte. ¿Y qué hago con la mentira? Le digo, es como el cigarrillo. ¿Y cómo el cigarrillo? Le digo, ¿vos fumás también? Sí. ¿Querés dejar de fumar? Sí. Hay iglesias que lo hacen que los hermanos tiren los cigarros. Al otro día van al kiosco y compran un paquete nuevo. ¿Para qué lo van a tirar? Para gastar plata. Me dijo un hermano, yo fumo. Y otro hermano me dijo, yo tomo. Ah, bueno, el bautismo es para ustedes. El bautismo es para ustedes. Todos los hermanos me miraban porque eran hermanos que habían salido de una congregación allá en México, presbiteriana. Yo le hablé, le digo, no, señores, no tiene que, mira, para bautizarte no tiene que dejar nada. Jesús te lo saca. Porque si yo tengo que dejar de tomar o de fumar o de mentir para bautizarme, entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Para qué? ¿Cómo se deja el cigarrillo? Le digo, mañana, ¿cuántos paquetes fumás? 3 paquetes por día, listo, le digo yo. Cuando compré el primero, tirá 1. Y de cada uno tirá 1. Al otro día, en vez de tirar 1, tirá 2. Al otro día, en vez de tirar 2, tirá 3. ¿Y por qué eso? Porque sí, le digo, lo mismo con la mentira. Mañana, sí, cuando alguien te haga una preguntita, decir una sola verdad y después todo el día mentir. Pero pastor, ¿cómo me...? No, voy a hacer lo que yo te digo. Y al otro día tenés que decir 2 verdades, y al tercer día 3 verdades, y al cuarto día 4, y al quinto día le digo, vos no sabés en qué momento vas a dejar de mentir. Hello. Luego vino el hermano, me dijo, ya dejé de mentir. ¿Por qué? Porque ahora digo la verdad. Amén, le dije. Así es con el vino. Tomá un trago y el segundo lo tirá. Y así sucesivamente. Así es con el cigarrillo, así es con todo, así es con la mentira. Vos no te vas a dar cuenta en qué momento el Espíritu Santo vino y sacó la mentira de tu boca. Uno de los peores pecados no es el adulterio, ni la fornicación, ni el fraude, ni la estafa, ni nada. Uno de los peores pecados es la mentira. ¿Por qué me dijo alguien? Porque la mentira tiene un padre. La mentira tiene un padre, pastor. La verdad tiene otro padre. Alguien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la mentira tiene un padre. Se llaman paternidades espirituales. Hello. Entonces volvamos al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no se bautizó. No diezmó, no ofrendó, no cantó. No se hizo miembro de la iglesia. No le dieron cartelito. Nada, absolutamente nada, y se fue al cielo. Y nosotros tenemos que cumplir miles y miles de variables para ir al cielo. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Un hermano me dice, ¿cómo empiezo? Y le digo como dice el Evangelio. Deja que entre acá adentro, déjalo. Dile, Señor, toma, aquí estoy yo, me rindo a ti, Señor. Deja que Él entre. Lo más importante es que Él entre. Después Él se encarga. Cada día que te despierte, tienes que decirle, Señor, sé el Señor de mi vida. Señor, reina en mi corazón. Y te juro que ese rey va a sacarte despacito, que vos no te vas a dar cuenta en qué momento desapareció
Todo lo que vos no podías sacar, Él lo sacó. Porque la Biblia dice, sin variante, la Biblia dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Solo el Espíritu Santo puede sacar lo que hay acá adentro. Y nosotros, no importa la doctrina que tenga, no importa las oraciones que haga, no importa los ayunos que haga, no importa las vigilias que haga, lo que está adentro no te lo saca nada, excepto el Espíritu Santo. Él es una realidad, el Espíritu Santo es una persona, no es una variable, no es un por si acaso, no es un por si las dudas, nada de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Permite en esta noche, atrévete en esta noche, atrévete a decirle, Señor, señorea. Señor, sé el Señor de mi corazón, atrévete. Señor, te entrego nuevamente. Todos los días entrégate. Todos los días dile, Señor, me entrego en tus manos. Te rindo lo que soy, Señor. Te rindo mi corazón. Mira lo que hay adentro que yo no puedo, pero tú puedes. Señor, yo quiero ser como el ladrón de la cruz, el que tú llevaste. Permíteme, Señor, cada día creer en ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta prontito.